Todos los que están por primera vez aquí eran esperados, hermanos, y están aquí, bendito sea el Señor. Gracias a Dios que libramos esta semana con éxito en Cristo, hermanos. Muchos escucharon el Evangelio en las calles, muchos fueron alcanzados y mucho el Señor ya está dando fruto. Tengo que presentarlo para gloria de Dios, hermanos. El único que no está hoy es Juan Manuelito, porque está enfermito de sus vías respiratorias, pero está, ¿verdad, hermanos? Jorge, miren, acaba de llegar, buen Jorge, bendito sea Dios. Es un milagro su vida. Si quieres saber y no sabes, pregúntame y te platico. Están aquí Bere y Juan Carlos. Quien no sepa, pregúnteme, para que vean el poder de Dios. Y toda la hilera antepenúltima que están ahí, también son un milagro del Señor. El caballero del gorro bonito, que a ver si lo quiere meter al buzón ahí para recogerlo al final. Tú. Y todos los demás somos parte de un milagro de Dios, hermanos. Pero gloria al Rey, que hace manifiesta sus maravillas, porque como decía mi hermano Marcos ahorita en la mañana, nos falta fe, ¿verdad, Marcos? Pero el Señor nos da obras para que nuestra fe aumente. Vamos a abrir la gloriosa palabra del Señor. Los que no traigan una Biblia, hermanos, acérquense a un lado o pongan atención con sus oídos. Cuánto gozo, hermanos, bendito sea el Señor. Estamos estudiando, los que no sepan, hermanos, la Biblia de manera secuencial, versículo a versículo, estudiamos la Biblia. Estamos rebasando el año ya en el libro de Hechos, si no me equivoco. Y hemos sido grandemente bendecidos, hermanos. A muchos nos ha tocado experimentar lo que el libro dice. Claro que en un porcentaje muchísimo menor al porcentaje de sufrimiento, persecución de los hermanos aquí. Pero hemos sido grandemente bendecidos, hermanos. Y hoy hemos llegado ya al capítulo 12. Estamos ahí navegando, hermanos. Hemos estado viendo muy pocos textos, porque estamos siendo minuciosos, hermanos, y sacando lo más que se pueda posible con la ayuda de otros hombres de Dios que han recibido revelación y que el Señor puso como maestros, y recibiendo lo que el Maestro de Maestros nos da aquí, hermanos, de manera directa, y lo que el Espíritu Santo da a cada uno de nosotros conforme a la necesidad. Pero creo que todos hemos recibido, hermanos. Así que hoy, de la misma forma, dispongamos de nuestras vidas enteras para recibir del consejo de Dios, hermanos. Estoy seguro que Él hablará a nosotros hoy. Amén. Vamos a tomar lectura, hermanos, a partir del versículo 6 para entrar en el contexto. Los que no sepan lo que está sucediendo, hermanos, acaban de matar al primer apóstol. Al primer apóstol. Ya han matado a otros hermanos, pero al primer apóstol lo mata Herodes. Herodes con espada lo decapita. Entonces la iglesia está temblando. Los apóstoles están cubiertos hasta hoy. ¿Por qué cubiertos hasta hoy? Porque probablemente ellos pensaban que eran intocables. Probablemente ellos en su humanidad, hermanos, decían, bueno, los demás están siendo perseguidos, pero nosotros, yo pienso que el Señor nos tiene gran estima y somos necesarios. Y hermanos, acaba de morir uno de los 12, es uno de los 3 que han pasado más tiempo con Jesús en los eventos más importantes. 1, transfiguración; 2, el Getsemaní. Y es Jacobo. Este Jacobo, hermanos, es hermano de Juan, los famosos hijos de trueno, probablemente hombres que llevaban el nombre de su padre por un temperamento fuerte. Muchos se imaginan a Juan el Amado como el pequeño Juan, mejillas rojas y muy tierno el hombre. No, Juan, hijo de trueno, y Jacobo, hijo de trueno, sangre caliente, hermanos, hombres que le dijeron al Señor Jesús, Señor, allá hay algunos que no nos gustan, pedimos fuego para que los incinere. Y este hombre es el que acaban de decapitar. La iglesia está temblando, hermanos. Y de pronto vemos que dice la Escritura que Pedro es encarcelado. Herodes echa mano. Vio que el pueblo se encendió en gozo cuando matan a Jacobo, que es Santiago también. Entonces dice, vamos por otro, vamos por un pez gordo, vamos por Pedro, que es el líder de la iglesia. Y toman preso a Pedro. Pedro era tomado preso para ser sacrificado frente a la multitud después de la Pascua. Y dice el versículo 6, después de este contexto: y cuando Herodes le iba a sacar a Pedro, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo, hermanos, entre 2 soldados, escuchen, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Eran 16 guardias,
2 aquí, encadenado a ellos, 2 en la puerta, 4 fuera de la puerta, otros 4 antes de la puerta, de la segunda puerta, y 4 en la puerta última de hierro. 16 hombres fieles a Roma, bajo una estricta ley que les ordenaba cuidar al esclavo como su propia vida, o perdían su vida por el esclavo. Entonces dice que Pedro está durmiendo entre 2 soldados, versículo 6, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y dice, he aquí, en ese momento se presentó un ángel del Señor. No dice cómo es, no dice que tiene alas, no dice nada para evitar que la iglesia se desvíe, hermanos. Una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le dijo, despiértate, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete, prepárate tus vestiduras, átate, ponte las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. ¿Cómo no, hermanos? Una cárcel de este tipo. Es difícil creer que sea verdad. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Después de un tiempo sale de la cárcel, él entiende, ahora entiendo que el Señor sí me ha libertado, no era un sueño, no era una visión, era realidad. Dice el versículo 12, cual vamos a empezar a estudiar hoy. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, es Marcos el evangelista, donde muchos estaban reunidos. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Entonces ellos, los que estaban reunidos, le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a muerte. Después descendió Herodes de Judea a Cesarea y se quedó allí. Amén y amén. Si Dios permite, hermanos, si Dios permite, hoy vamos a comprender todos estos versículos que hemos leído, hermanos. Es sumamente importante este pasaje porque no únicamente nos va a hablar de esta asombrosa historia de suspenso, de terror, de acción, de muerte, tiene de todo un poco. Solamente imagina el contraste, un apóstol muerto, decapitado, un gobierno en contra de su pueblo judío, porque este Herodes es también un representante judío. Los romanos en contra también, los sacerdotes, fariseos, saduceos, en contra también, tienen todo en contra, hermanos. En ocasiones nosotros pensamos que todo va en contra cuando, al contrario, nosotros estamos en contra de todo, todo es Cristo. Ellos sí están en contra de todo, no tienen dinero, hermanos, no tienen posibilidad ellos de pasar desapercibidos. ¿Por qué? Porque han hecho milagros y prodigios y señales, estaban con Jesús y la gente los conoce. Quiero que podamos comprender, gracias, este contexto, porque de pronto nos imaginamos como que el pueblo está ciego, como que Pedro y los demás son invisibles, como que no pasa nada. No, hermanos. Sería tan impresionante como pasar desapercibido por tus vecinos que te conocen desde hace 25 años. Las puertas de a un lado. La gente los conoce. Herodes los conoce. Roma los conoce. Los fariseos los conocen. Los saduceos lo conocen. Hermanos, tienen todo en contra. Jesús ya no está. Jacobo muerto. Pedro encarcelado. Hermanos, en esta liberación de Pedro, decía el domingo, que es una pequeña ilustración de muestra de la redención por medio de Cristo, la cual, hermanos, es representada con frecuencia como el soltar presos,
Muchos predican, eras preso y ya no eres preso. Y es cierto, hermanos, éramos presos, pero de una cárcel peor. Y dice la Escritura, hermanos, que cuando, en el versículo 10 que leía, cuando estaba ya en la calle, dice, cuando estuvieron. Es decir, la Escritura dice que sí, el ángel estaba con Pedro en la calle, hermanos. De repente el ángel se fue, pero Pedro ahora estaba ahí. El lugar en donde estaba era conocido, pero había peligro de sus enemigos. Había vigilancia de los guardias también, hermanos, ahí en cualquier momento. No sabía si se iban a despertar, si estaban dormidos, si no, si estaban desmayados, si saldrían a por él. Y el sentimiento de Pedro es terrible, hermanos. Yo no sé si alguno de aquí algún día se escapó de tipo cárcel o de estar prisionero en algún lugar. ¿Y qué tipo de sensación es? Si estuviste a punto de ser golpeado o asesinado y huiste. O en una pelea campal, callejera, en la preparatoria, universidad o ya de grande. El corazón como late y el huir y piensas que todos se están siguiendo. Es algo similar a lo que está pasando con Pedro, pero obviamente hablando de muerte segura y no de a ver qué sucede. Pero algo interesante que dice, hermanos, que insistí el domingo en que entendiéramos de la responsabilidad del hombre, que el ángel se fue. Y dejó a Pedro, ¿cómo? Solo. Para que Pedro que esperara a otro ángel que lo levantara, hermanos. Para que pusiera manos a la obra. No hay que esperar milagros, dice un comentarista, hermanos. Cuando basta con usar los medios milagrosos que Dios ya nos ha provisto. A veces algunos esperan un milagro y una liberación cuando ya recibieron el milagro y la liberación. Y vuelto en sí, dice el siguiente versículo, hermanos. Entendió y dijo, ahora verdaderamente sé que el Señor ha enviado a su ángel. Y de pronto, ¿qué hizo? Pues ya actuar. Él ya tenía esa gracia, hermanos, de libertad. Entonces él tenía que actuar. Él no tenía ya más que esperar. Él no tenía que decir, bueno, ahora voy a esperar. Ya me libertó de la cárcel. Ahora esperaré que el ángel me lleve cargado hasta la casa de mis hermanos. Ya era libre. Ahora, ¿qué hace un libre, hermanos? ¿Se queda en la cárcel? Sale corriendo, soy libre. Y sale. Y Pedro es lo que hizo, hermanos. Y dice la Escritura, hermanos, llegado Pedro a donde estaban congregados los hermanos de la iglesia, quienes se quedaron sorprendidos con su presencia, Pedro se encuentra, hermanos, después de haber reflexionado con que la mujer que tenía que abrirle de inmediato no le abrió. Él llega a la casa de María, hermanos, la madre de Juan, Marcos, esperando a que lo recibieran de inmediato. Eso quisiéramos, ¿no? Pero no abrieron. Algún día, recuerdo de pequeño, con mi familia, mis padres, aquí están, ellos deben recordar, de madrugada alguien corría en las calles y tocó en la puerta desesperadamente, pidiendo ayuda. Y es la emoción tan repentina de madrugada que no alcanzamos a abrir y fue a seguir tocando a las casas, a todos lados. La emoción de pronto te atrapa y es lo que vemos que pasa. Hay mucha gente reunida. Nos imaginamos que ellos debieron haber actuado pronto, hermanos. Pero vemos que él llama a la puerta y no le abren de inmediato, hermanos. Están ahí reunidos orando. Continúan en oración. La hora es muy avanzada, han pasado toda la noche orando, hermanos, es de madrugada y ellos siguen orando ahí. Pero aún no están preparados para recibir lo que están pidiendo en la oración. Y nosotros debemos de perseverar y, por así decirlo, importunar al Señor todo el tiempo y solamente descansar en que Él responderá de la manera más convincente. Como Él quiera, no como nosotros queramos, hermanos. Y Pedro llega en ese momento, precisamente cuando todos están orando, y hermanos, y es como si de pronto Dios da una lección a los que están orando. ¿Por qué no abren? ¿Qué no han estado pidiendo por la libertad de Pedro? Ahí está. Y Pedro llama a la puerta, hermanos, pero se queda un tiempo esperante. Qué desesperante esperando, porque qué desesperante que él está siendo perseguido probablemente, si no es por hombres. En su mente cree que lo están persiguiendo. Probablemente está a punto de amanecer, el sol va a salir, va a ser expuesto,
Ya no hay oscuridad que lo cubra y tiene temor y toca y no le abren. Lo más seguro, hermanos, que por este tiempo, esta chica que es mencionada aquí, Rode, en el versículo 13, es una chica que el ministerio de esa noche fue abrir la puerta. ¿Por qué? Porque lo más seguro que en este entonces la reunión de la iglesia ya era clandestina. Ya estaban ocultos y no llegaban tocando al timbre o tocando una campana. Ya llegamos, hermanos, ¿quién vive? Gritamos aquí, ¿verdad? No, lo más seguro que tocaron despacito. Y Rode estaba a lo mejor en un lugar en donde podía abrir rápido antes de que se diera a conocer que alguien estaba tocando para entrar a la reunión clandestina. Esto mismo está sucediendo hoy, hermanos, en lugares en la India, en China, Corea del Norte, algunos lugares en África y también en algunos lugares en México ya, hermanos. En donde las reuniones son clandestinas, en donde hay un portero esperando que alguien haga una clave y puedan entrar. No van a cantar alabanzas, por supuesto, solamente estudiar la palabra. Están ahí. Hay un testimonio, hermanos, de unos hermanos chinos que ¿sabes cómo alaban a Dios? Abriendo sus bocas, cantando en silencio. Porque en el momento que ellos canten, se levante la voz, de inmediato los denuncian y ¿sabes qué significa? Cárcel o muerte. Entonces este es más o menos el espíritu que se respira ahí. Pedro siente la persecución, pero también la iglesia está escondida. Entonces cuando él llega a tocar, Rode, que es la encargada de abrir, se asusta no por el toquido, porque ella está acostumbrada a recibir a los hermanos porque tocan, sino porque dice la escritura que escuchó la voz. Vean el versículo 14, dice, la cual reconoció la voz de Pedro y dijo que venga Juan, que venga Felipe, que venga el que sea, pero Pedro no puede ser. Pedro no puede ser. Por eso se espantó de escuchar la voz de Pedro. Algunos dicen, he leído algunos comentarios que dicen que no se sabe a ciencia cierta cómo es que Rode supo que era Pedro. No hay otro rastro en la escritura que diga que eran ellos conocidos o que Rode tenía años ya sirviendo con ellos, pero la escritura tiene una palabra aquí muy importante que es reconoció. Supo que era Pedro, hermanos. Supo que era Pedro. Pero en lugar de dejarle entrar de inmediato, de gozo, no abrió la puerta, sino que corrió a anunciarle a los demás que estaba ahí. Y no podemos culparla, porque ¿qué sucede cuando a veces en un sentimiento exagerado, hermanos, nos desviamos y hacemos otra cosa? Cuando te asustan, estás haciendo algo y de pronto alguien llega por detrás y te habla, ¿qué sucede? No actúas de la manera en como probablemente quisiéramos actuar, sino que por el contrario, nosotros de inmediato nos exaltamos y hacemos lo mismo, hermanos. Si tuviéramos a algún hombre aquí preso y de pronto sabemos que la prisión es de máxima seguridad y tenemos una reunión de oración y llegan a tocar la puerta, por supuesto, y de inmediato que nos vamos a asustar. Probablemente algunos de nosotros diríamos, no, asómate por la ventana, probablemente no es él. Porque nuestra mente no es que tenga incredulidad únicamente, sino que las cosas de esta magnitud, milagrosas de Dios, nos parecen casi imposibles, hermanos. De hecho, muchos predicadores, incluido yo en algún tiempo, hermanos, yo acusaba a los hermanos de que tenían poca fe en su oración. No creían que Pedro pudiera estar ahí. Y algunos de nosotros también diríamos, oye, qué poca fe de estos hermanos. O sea, pueden cuestionar el poder de Dios. Es decir, que estos hombres en verdad no creían que Dios les podía dar a Pedro. No, hermanos, esta acusación no tiene fundamento cuando vemos la mentalidad de los hermanos de la iglesia primitiva. ¿Qué habían visto? ¿Qué habían vivido? ¿Qué estaban ellos acostumbrados ya a ver hasta entonces? Por supuesto que saben que Dios es poderoso, es milagroso. Lo que no esperaban, hermanos, el modo en el cual Dios iba a obrar. ¿Sabes qué es lo que dicen la mayoría de teólogos de este pasaje? Que ellos estaban orando, Señor, que su muerte no sea lenta, que su muerte sea rápida. Señor, está en una cárcel que no puede escapar. Te rogamos que muera pronto, que Él sea libre yendo contigo. Te pedimos, Señor amado, que le quites la vida lo más rápido posible. Si se puede morir como Jacobo, que muera como Jacobo, decapitado. Solo unos segundos en lo que la sangre sale de su cabeza y no sufrirá. Por favor, es Pedro, Señor. Por eso es que ellos se asombran al ver que la libertad que el Señor está dándole a Pedro es diferente a la libertad que ellos estaban pidiendo para Pedro. Aunque no podemos asegurar que esta haya sido la
la oración de ellos, lo más seguro por el comentario del milagro incomprensible es que ellos estaban pidiendo otro tipo de milagro. Y para los santos hermanos, morir en el Señor es una bendición. Entonces no es extraño leer esto, hermanos. La iglesia no esperaba que Dios fuera a responder de este modo tan extraño. Hay una porción también interesante que tengo que detenerme aquí, hermanos, a explicar. Dice el versículo 15, ellos le dijeron, estás loca, porque ella aseguraba que así era. Es Pedro, estás loca, no levantes la voz, cállate. Y ellos prefirieron decir, es su ángel. Es su ángel. ¿Recuerdas cuando el Señor manda a sus discípulos a que echen la barca al mar, hermanos? Y que Él les dice, vayan solos. Se levanta la tempestad, empiezan a sentir morir y de pronto vemos que viene Jesús caminando por encima de las aguas. ¿Y recuerdas qué fue lo que dijeron los apóstoles? Que era, el Señor es un fantasma. Y esto nos habla mucho también de lo que había en la idea de los judíos, hermanos, porque la mención del ángel quiere decir que ellos en realidad creían lo que la Escritura dice de los ángeles. Por ejemplo, en Génesis 48:16 habla de un ángel que guarda, hermanos. Deuteronomio 3:38, Daniel 3:38 también, 28, perdón, habla de eso. Daniel 6:22, Daniel 10:12, Mateo 10:18, Hebreos 1:14. Estos creyentes saben que Dios tiene un vallado de ángeles cuidando a su iglesia. ¿Y sabes cuál era la idea de ellos? Que el ángel de algunos de ellos podía tomar forma o voz de a quien cuidaba. Que esto es una mentira, pero es la creencia que ellos tenían con muchas confusiones doctrinales. Los saduceos, por un lado, no creían en los ángeles, pero en la otra postura radical decían que aún los ángeles podían tomar la forma y la voz del hombre, y esto no es verdad. Pero ellos creyeron más, hermanos, que era un ángel más que Pedro. Pero en el versículo 16 dice que Pedro persistía en llamar la puerta, y cuando abrieron, lo vieron y se quedaron asombrados. Hombres de poca fe diríamos, pero no, hermanos, no son hombres de poca fe, son hombres asombrados por el poder milagroso de Dios. No esperábamos verte, Pedro, de hecho creíamos que tú estabas muerto. Hermanos, ¿cómo habla a nuestros corazones esto? ¿Alguno de nosotros estuvo tan perdido como para que algunos amigos digan, yo pensé que tú estabas ya muerto? ¿Cómo puedes estar vivo? Algunos de los amigos nuestros pueden decir, ¿y qué pasó con fulano? ¿En un manicomio? ¿Está loco? ¿Está perdido? No, sirve a Cristo. ¿Qué? ¿Seguro que es Él? Sí, es Él. Ellos pensaban que estaba muerto, se asombraron. Es increíble, hermanos, ver esto. Pedro es libertado de la cárcel, ¿se acuerdan de la palabra? La puerta de hierro se abrió de manera automática. Y en este caso, dice un comentarista, hermanos, que esta puerta ya no se abrió de manera automática. Pedro tuvo que seguir insistiendo. Y una vez que abren, se quedan asombrados, hermanos. Y en el versículo 17 dice que él les dijo, cállense. Probablemente el susto, no hablen. Algunos han vivido una escena como esta. No digas nada. Y Pedro les dice que no hagan escándalo, hermanos. Esta señal con la mano indica también no únicamente que quería silencio, sino que los hermanos actuaron como con mucho gozo. Pedro está aquí. Seguramente gritaron y se olvidaron que eran una iglesia clandestina. Por supuesto que también esto habla del amor, hermanos. Y no podemos ser indiferentes a esta enseñanza. En realidad, cuando un hermano de nosotros esté padeciendo a causa de Cristo, la iglesia tiene que sufrir orando y clamando y nos tiene que dar gozo. Hubo un pastor, hermanos, encarcelado, Andrew Burson, y él es un pastor en una iglesia en Turquía de unos hermanos jóvenes misioneros españoles.
Y el hermano fue acusado de sedicioso y lo metieron a la cárcel 2 años. La iglesia no dejó de orar 2 años. De hecho, nosotros oramos por él también. Y fue libertado. ¿Y sabes el gozo que ellos manifestaban? Los hermanos estaban en las calles gritándole al hermano, 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 eres libre, eres libre. Y no se callaban, aunque obviamente implicaba que el gobierno, haciendo sus investigaciones, porque supuestamente pensaban que ellos estaban en contra del gobierno y que estaban planeando algo, un golpe de estado. Ellos no les importó arriesgarse, hermanos. Ellos fueron a recibir cuando salió y estaban felices de ver a su pastor libre. Y este es el caso, hermanos. Este es el caso. Están llenos de gozo y lo reciben. Y Pedro les dice, guarden silencio. Guarden silencio. Y no cabe duda, hermanos, que también les dio gusto que el Señor respondió a las oraciones fervorosas. Ellos estaban felices por Pedro y también felices con el Señor. Gracias, Señor, que escuchaste nuestras oraciones. Hermanos, este tipo de respuestas misericordiosas de Dios son de extrema ayuda, porque nosotros olvidamos todas las misericordias que el Señor hace y todos los días son nuevas. ¿Sabes por qué? Porque todos los días necesitamos ver nuevas misericordias también nosotros. Todos los días, porque todos los días en nuestra carne nos perdemos y nos olvidamos de cuántas cosas Dios ha hecho, tantas que deberíamos estar lo suficientemente agradecidos para no pedir nada más y solamente actuar. Pero seguimos pidiendo, y esto fue una bendición de ellos para prepararlos, hermanos, para el martirio próximo. Cada uno iría entregando sus vidas a lo largo de esos años, hermanos. Entonces Dios en su misericordia les dijo, lo que tú obtienes mediante la oración, gástalo en alabanzas, dice un comentarista. Todo lo que nosotros recibimos en oración hay que gastarlo en alabanza. Y no únicamente cantando, aquí es fácil, hermanos, sino sirviendo allá afuera. Recibimos el milagro de Jorge, hermanos, cantemos alabanzas y proclamemos los milagros del Señor afuera, hermanos. Su salvación. Recibimos milagro en Juan Manuelito, hermanos, no callemos, hablemos y vayamos allá afuera. Tenemos el milagro de tener estos 2 tesoros aquí con nosotros, digamos el poder de Dios y no callemos, hermanos. Porque el Señor quiere que las oraciones contestadas se vean reflejadas por alabanza de su pueblo. Eso es lógico, hermanos. Lógico. Y dice el versículo 17, porción B. Después de que les hace la señal de que se calle, dice, hagan esto saber a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Qué es lo que quiere hacer saber Pedro? ¿Y quién es este Jacobo? ¿Qué no acaban de matar a Jacobo? Algunas Biblias de ustedes, hermanos, tienen los apóstoles en la parte de atrás. Y dice cada apóstol de quién es hijo. Y también dice qué obra hicieron. Hay algunos de los apóstoles que no aparece que hicieron absolutamente nada, como Felipe. Aparecen 2 Jacobos, mayor y menor. No es este Jacobo ninguno de los dos. De hecho, este Jacobo al cual Pedro se refiere es ya líder de la iglesia en Jerusalén y es el hermano, no medio hermano, hijo de José, no hijo de María, sino que la escritura hace referencia a hermano porque es hermano. Porque Jesús tiene primos y no se les llama hermanos. Y es este Jacobo que está ya completamente lleno del Señor, hermanos. Él vivió con Jesús, fue su hermano. Él no creyó, él no depositaba su confianza en su Salvador, era su hermano, estaba acostumbrado a verlo. Esto es asombroso, hermanos, porque habla de lo natural en el pecador. Pudiéramos haber estado también al lado de Jesús, bajo el mismo techo, sus hermanos, y nosotros no creer en Él también. Y eso es de extremo aliento para nosotros que estamos hoy sin Él. Lo normal es no creer, hermanos. Lo normal es no anhelar obedecer. Lo normal es no querer orar, no querer leer. Eso es lo normal. Así que siéntete en confianza, porque tú y yo y todos los cristianos son iguales. Naturalmente no desean lo del Señor. Pero no por eso doblamos brazos y decimos, bueno, como no lo siento, entonces así me quedo. No, hermanos, buscamos fervorosamente que el Señor me tome cada día más. Como sucedió con este Jacobo una vez que vio a su hermano como Salvador resucitado y es convertido y empoderado para servir hasta la muerte, que la historia dice que murió lapidado.
digan esta noticia. ¿Cuál noticia? ¿Qué noticias imaginan, hermanos, que Pedro puede darle a los que están ahí, discípulos? Tal vez algunos apóstoles están ya escondidos también por la persecución. Tal vez aquí hay 1 o 2 apóstoles y muchos discípulos, pero ¿qué noticia crees que Pedro le puede decir a sus hermanos que vayan y digan aun cuando sabe que van a arriesgar su vida? Claro, pudiéramos decir, hermanos, pues es que fue libertado de la cárcel, pero lo que Pedro quería que ellos comunicaran no era únicamente: ¿qué creen, hermanos? Pedro no murió, Pedro está vivo. Es una excelente noticia de gozo, hermanos, pero aún lo que Pedro quería recordar es que su Dios vive y protege y cuida y está al control. Hermanos, no solo me libertó de la cárcel, sino ha hecho más grandes obras. Esta es solo una demostración que Él nos da, recordándonos que su promesa es verdadera. Estoy con ustedes todos los días. Hermanos, pongamos a ver esto, y tendré que desviarme un poco en cuanto a la escritura que estamos estudiando, pero es necesario, porque quisiera que viéramos un panorama muy contrastante, hermanos. Pedro es llevado a muerte, ¿verdad? Horrible, hermanos, la muerte. Todos lo hacían por muerto. Toda la iglesia lo hacía por muerto. Insisto, probablemente la iglesia estaba orando: Señor, que su muerte sea rápida. Pero de pronto está ahí. Y por supuesto que quiere que todos sepan de su libertad. Pero creo que en la mente de Pedro en este punto, hermanos, Pedro ha pasado por los acontecimientos más impactantes del Señor Jesús. Como testigo fiel, hermanos, si Pedro tiene una cosa que los demás no tienen: Pedro negó al Señor 3 veces. Y constantemente Pedro recuerda la gracia del Señor perdonándolo. Lo dije en el Evangelio de Marcos, es muy probable que Pedro, cuando platica con Marcos o con Lucas, les dice: hermano, y yo recuerdo que Jesús me perdonó aunque lo negué. 3 veces lo negué y Él me perdonó. Y lloraba. Te aseguro que no se quedaba tranquilo: no, lo negué 3 veces, después del último gallo pues me fui a mi antigua vida. Él recordaba lo que significa el perdón. Hermanos, alguien ahorita en la mañana me decía: es que soy un pecador. Sí, pero el Señor continúa amándote. Y el reconocer quiénes somos y quién es el Señor nos lleva a la alabanza. ¿Cómo es posible, hermanos? Ni el esfuerzo más grande que pudiéramos hacer nosotros cambiaría el tipo de amor que el Señor tiene por nosotros. Porque a los que el Señor ha amado, los amó ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Por supuesto que eso lleva a un sentido de alabanza, hermanos. Esto es más asombroso de lo que nos podemos imaginar. Pedro es libertado de la cárcel. Él iba a morir, pero iba a ir con el Señor. Por supuesto que es un milagro tremendo, porque es imposible escapar de esa cárcel, hermanos. Y es un milagro tremendo, wow, tremendo. Pero él tenía cuidado. Si él alimentaba a la iglesia únicamente diciendo de la libertad física material, la iglesia de inmediato se voltearía al lugar en donde la iglesia hoy en día en su mayoría está volteada, a lo material y a lo físico. Entonces te aseguro que Pedro quería dar la noticia: mis amados hermanos, el Señor me dio libertad de esa cárcel en la cual no podía escapar, pero no únicamente para gozarme en la libertad de la cárcel, sino porque el Señor me da libertad para continuar predicando el verdadero mensaje de libertad. Porque la libertad de la cárcel no iba a salvar a nadie. Hermanos, él iba a morir, iba con el Señor, pero nosotros íbamos a morir. Y nos íbamos a ir a una condenación eterna. Pedro iba a morir, pero iba a ir a un lugar en donde el Señor enjuagaría toda lágrima, en donde no habría dolor, ni llanto, ni muerte. Pedro estaría mejor que todos. Iba a morir. Pero nosotros, antes de Cristo, hermanos amados, nosotros moriríamos e iríamos a la condenación eterna. ¿Sabes lo que es eso? Platicaba con alguien en nuestras visitas al centro y le decía: está bien, sufrimos mucho aquí, y no echo en poco aprecio el sufrimiento que vivimos en esta tierra. Pero hermanos, pongan atención. Todo el sufrimiento de gente muriendo por cáncer, agonizando en la tierra. He visto gente, hermanos, por gracia de Dios, me ha permitido orar por muchos moribundos, y los que más he visto que sufren al morir de agonía por la metástasis o por algo así, son los de cáncer.
Un día vi una mujer, hermanos, muriendo del dolor, y justamente en ese momento, cuando yo estaba, a los segundos murió. ¿Y sabes qué tipo de grito tenía con todo y morfina? No lo puedes creer. Pero ni todo el dolor que hay en personas muriendo, agonizando del peor dolor que un ser humano pueda soportar antes de morir, se compara con el dolor de la condenación eterna, sufriendo bajo el poder de la ira de Dios. A fin de cuentas, el dolor del cáncer termina, ¿verdad, hermanos?, al morir. Pero el dolor de la condenación eterna jamás. Jamás. Entonces la libertad, hermanos, que se le dio a Pedro es muy bonita. Salió de la cárcel, aunque la muerte para él era ganancia, porque iría con el Señor. Ya no tendría que escapar, ya no tendría taquicardia por creer que llegarían a matarlos, hermanos, con cuchillo, con la espada, crucificarlos, sino él iba a descansar con Cristo, porque había sido redimido por su sangre, hermanos. Pero nosotros, como él también, fuimos, hermanos, libertados de una prisión peor, no una cárcel física, sino de una espiritual. Nuestras almas estaban perdidas. Nosotros no podíamos buscar al Señor, hermanos. Eso es peor. No únicamente encarcelados. Recuerda que hay una doctrina asquerosa que dice: no, mi hermano, pero los humanos no están tan perdidos, están solo poquito perdidos. Ellos pueden buscar al Señor. Mentira. Dice la Biblia que los hombres están muertos en delitos y pecados. No pueden hablar, no pueden buscar, no pueden desear, porque un muerto no puede hacer nada. Es Él que nos llama, hermanos. Y por eso Pedro habla. Ay, hermanos, Pedro es como el papá de la iglesia, no el papa. No existe tal. El papá, el padre espiritual de la iglesia. Y podríamos decir: Pedro, pero si sabes cómo se va a poner esto por tu escape, ¿por qué mandas a jóvenes hermanos y a jóvenes hermanas a que vayan a buscar a Santiago, si en el lugar en donde Santiago está es el más peligroso ahorita? Porque Pedro entendió que no moriría hasta que el Señor quisiera. Que aunque todo el ejército estaba alrededor de él y una cárcel a la cual no podía escapar estaba subyugándolo, cuando el Señor desea libertad, había libertad. Y Pedro, emocionado, les dijo: hermanos amados, nuevamente he comprobado que aunque el hombre quiera matarnos y Dios no quiere, no va a hacer nada. Así que no perdamos el tiempo y aprovechemos mi libertad para ir a predicar a todos aquellos que están cautivos por el pecado, Satanás y por ellos mismos. Por eso dice la Escritura, hermanos, Romanos capítulo 4, versículo 7: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonados y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta, porque la cuenta se llevó sobre Jesús. Bienaventurado, feliz, feliz, feliz. Pero pastor, es que soy miserable pecador y todos los días caigo y todos los días hago. Sí, pero sé feliz porque Jesús sufrió tu condenación. Una vez y para siempre. Con un solo sacrificio hizo, ¿cómo a los santificados? Perfectos. A los santificados para siempre. Y no se asusten, hermanos, insistiré. Esto no quiere decir: ya viste, corazón, mi amor, entonces el pastor está diciendo que puedo pecar porque él ya me ha hecho. Jamás Pedro hubiera querido seguir pecando sabiendo lo que Jesús había hecho, hermanos. Al contrario, huiría a Cristo, que es el único refugio. Y por eso Pedro mandó, hermanos, por eso gritamos su evangelio, por eso somos enviados, por eso no descanso aunque les moleste. Hermanos, evangelicen, vayan, sirven, entreguen. Y sí me atrevo a decir: renuncia al mundo, a tu trabajo y todo, pero sirve a Dios. Y no me voy a arrepentir de decirlo, aunque tengas que atravesar por un desierto un tiempo. Muchos de nosotros lo hemos atravesado con las pequeñeces que el Señor nos ha permitido hacer por su gracia. Pero el Señor siempre permanece fiel. No a mí, a Él. Es lo mejor, hermanos, porque imagínate que a mí o a ti es fiel a Él. Por eso gritamos su evangelio, hermanos, porque su evangelio, cuando es gritado con fe, tiene retribución. Vemos fruto. Cuando es gritado sin fe, no sucede nada. Nada. Pero cuando se habla con fe, entendiendo de la libertad que yo he sido, de la esclavitud que he sido libertado, da fruto, porque lo dices con fe y no sin fe.
Lo hablas de corazón, hermano, porque entiendes, y es lo que Pedro dijo. Vayan y griten, vayan y díganle a Jacobo. ¿Por qué a Jacobo? Porque Jacobo es alguien que no va a retroceder, porque él es hermano del Señor y él durante mucho tiempo lo negó también como yo. Pero cuando lo vio resucitado, cree y está firme, firme. Vayan con él, vayan con él. Hermanos, nuestra cárcel no era de barrotes y guardias y un rey inmortal, sino que nuestras prisiones y cadenas y potestades espirituales, hermanos, eran sobre nosotros todo el tiempo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que este tipo de esclavitud de la cual nosotros éramos presos, hermanos, o cautivos, no podían ser derrotadas por nosotros. No podían ser, hermanos. Pensemos al menos en un vicio. Un vicio es algo mental. Drogadicción, alcoholismo. ¿Alguien conoce un alcohólico o un drogadicto que por su propia fuerza pueda salir de ese hoyo? ¿No? No existe poder. Ahora imagínate el pecado, que es algo espiritual. A un alcohólico, drogadicto, a un asesino, un violador, los encerramos y ya no pueden tomar, ni drogarse, ni matar. Pero un pecador, ¿cómo? El Señor nos libra del pecado porque sabe que nosotros no podemos librarnos. La salvación es del Señor porque sabe que nosotros no la podemos alcanzar, hermanos. Por eso Pedro es capaz de hacer eso. Por eso los apóstoles son capaces de hacer eso. Por eso los discípulos a lo largo de toda la historia han sido capaces de hacer eso. Escuchen la enseñanza del hermano Beto del viernes, hermanos. Que es bien fuerte tener que decirle a la iglesia cuando ya siente que llegó a las puertas del cielo: si tú no tienes sed, tú no tienes necesidad de Cristo, pues lo más seguro que con el dolor de mi corazón, que no estés en Él. Porque Él mismo es el que produce en mí el deseo, hermanos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Él es el que pone en nosotros todos los deseos buenos. Y por eso estos hermanos han entendido su libertad, hermanos. Sería tan importante que tú meditaras de lo que te ha librado el Señor. Solamente quiero que pensemos en algo natural. Hermanos, pensemos en el pecado. Pensemos nosotros en el pecado. Pensemos en tu vicio, en tu adulterio, en tu fornicación, en la pornografía, en los celos, la ira, la contienda, el alcohol, las drogas. Piensa en eso y ahora vete y di: wow, el Señor me libertó. Eso no se compara con el pecado al cual tú no podías vencer. Y lo más asombroso de esto, hermanos, que ciertamente algún día lo comprobarán los hombres, morirán, y su pecado les va a impedir entrar a la presencia de Dios, a menos de que hayan sido libertados por Cristo, hermanos, que hayan conocido la verdad. Hermanos, no éramos prisioneros bajo un poder humano, no éramos prisioneros bajo un poder ni de Satanás, hermanos. Escucha esto: nosotros éramos prisioneros de un poder que proviene de Dios también, una maldición que Él dio. Mi problema no era con Satanás, conmigo, los demonios, las personas. Mi problema era con Dios. Dios maldijo al mundo y no había problema, no había manera de solucionar el problema. Completamente incapacitados de lograr acercarnos a Él para pedirle perdón. Completamente incapacitados y perdidos, sin salida, sin oportunidad alguna en nosotros. No había manera, hermanos. Pero lo que Pedro comprendía es que Cristo en su sangre nos libertó. ¿Y qué tipo de libertad? Completamente libres, hermanos. Nos justificó. No somos ya prófugos, no somos ni esclavos en fuga. Ni como Pedro, porque a Pedro lo verían y lo tomaban preso. Pero a ti y a mí, el enemigo ya no nos ve como suyos perdidos. Ahora nos ve como hijos de Dios, si es que en verdad somos hijos. No debemos nada, hermanos, ¿saben? ¿Saben por qué no debemos nada? Porque Jesús lo ha pagado todo, hermanos. Por eso dice el apóstol Pablo, hermanos, en Romanos capítulo 5, versículo 1 al 6. Les dije que tendría que desviarme, pero no tengo nada mejor que leerles que la Escritura. Dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe. ¿Por qué es tanto? Por todo esto, hermanos. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿con quién era el problema? Con Dios. Pero por la fe somos
hermanos, reconciliados con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada, libertad, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, hermanos, sino que aún nos vamos a gloriar en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que la tribulación, hermanos, produce paciencia, y la paciencia prueba o carácter probado, y el carácter probado, esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y agrega, porque mientras aún éramos débiles, ¿qué quiere decir eso? Débiles, esclavos del pecado, a su tiempo Cristo murió por los impíos. ¿Y qué pasó? Nos hizo libres. Nos hizo libres, hermanos. Por eso Pedro se atreve a mandar a los jóvenes hermanos a predicar, hermanos, a encender el gozo de Jacobo. Sigue siendo verdad, esto es verdad, vayan, hablen. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra libertad es incomparable. ¿Y por qué insisto en esto? Porque te aseguro que si vemos nosotros que un hermano es llevado a la cárcel y sale libre milagrosamente, hermanos, no dejamos aquí de bailar. Como pentecostales tal vez aquí todos gritamos y danzamos. ¿Cómo saliste libre si tú ibas a cadena perpetua o a pena de muerte? ¿Cómo es posible? Hermanos, tendríamos que meditar mucho en que la libertad que es en Cristo Jesús debe provocar en nosotros un gozo indescriptible. Por eso Pablo dice, regocijaos. Les digo, les insisto, regocíjense. Yo que estoy esclavo en Cristo, dice, por Cristo. Porque la libertad nuestra es incomparable, hermanos. Ni la de Pedro debe compararse. Pues nosotros, los hijos de Dios, los que han creído en Cristo, los únicos libres en verdad, han sido libertados de toda clase de esclavitud, hermanos. Por eso es que la escritura neotestamentaria constantemente habla de manera imperativa de hacer cosas, porque somos libres, hermanos. Podríamos ver hasta dónde se extiende esta esclavitud por el pecado, hermanos. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 20 al 21. Escuchen qué tipo de libertad y qué tipo de esclavitud, hermanos, era esta. Dice, porque la creación, escucha, la creación fue sometida a vanidad. Escucha, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió. En la esperanza de que la creación misma será también libertada de la esclavitud, de la corrupción. Escucha bien, a la libertad, ¿de qué, hermanos? Lean por favor. De la gloria, ¿de quién? De los hijos de Dios. Fíjate qué grande, la creación misma está gimiendo, desea la libertad que tú y yo ya tenemos hoy. Nuestra libertad, hermanos. Es como si Pedro, al tocar y escuchar a Rode, ¿quién es?, le pudiera decir, hermanos, o él pensaba, Rode, abre pronto, que el mundo entero debe saber que fuimos libertados de verdad, de todo corazón. Así que no tardes y todos juntos vayamos a anunciar que en Cristo Jesús y solamente en Él existe libertad. Pero Pedro, los guardias, Pedro, estoy cansado, Pedro, no he comido, Pedro, no planché, Pedro, soy la criada del lugar y me van a regañar. No importa, Cristo es digno, corre y ábreme, y es urgente que vayamos. Porque ciertamente ellos esperaban al Señor ese día. Ellos no esperaban, hermanos, que el Señor viniera. No, el Señor va a venir en unos 2000 años. No, para ellos en su mente podía ser que Cristo llegara ese mismo día, hermanos. Y qué glorioso sería que nosotros viviéramos así. No recuerdo si Lutero decía que viviéramos de esa manera, como si hoy hubiera muerto, ayer hubiera muerto Cristo, creo que decía, hoy hubiese resucitado y mañana viene. Que viviéramos como ayer decíamos, o antier o anteantier, no recuerdo cuándo, en el centro, que viviéramos como si la salvación se perdiera. Imagínense, hermanos, con terror de ¿cómo vamos a descuidar, dice el apóstol Pablo, una salvación tan grande? ¿Cómo descuidar una salvación tan grande? ¿Cómo tropezar con cosas tan absurdas? En lugar de echar tiempo en esto, hermanos.
El día del Señor, hermanos, dice la Biblia, la noche está avanzada. El día está cerca. Rode, abre pronto. Tenemos que ir con Jacobo. Ve, voy a ocultarme un poco para no ser tropiezo, pero ve con Jacobo y dile por favor que es realidad que el Señor nos ha dado libertad para llevar su verdad a miserables y podridos, muertos, pecadores, y llevarlos de las tinieblas a la luz, a libertad eterna, para así poder adorar por siempre al Cordero, que es digno de honra, de gloria y honor, pues fue inmolado y nos redimió con su sangre y nos hizo libres. ¿Para qué? Para amarle, para seguirle, para obedecerle, para adorarle. Vayan todos y anuncien esta libertad. Y Pedro, hermanos, al dar esta encomienda, esta labor, ya no tuvo nada más que hacer más que salir de ahí y fue a otro lugar. Es interesante, hermanos. ¿Por qué Pedro se va? Ellos son hombres como nosotros. Yo he visto que todos nosotros usamos algunas porciones de la Escritura para tratar de dar a conocer alguna idea que tenemos. Normalmente sacamos de contexto mucho los textos, pero probablemente es lo que pasó con Pedro. Él recuerda lo que Jesús les dijo. Lucas 21 dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Probablemente, aunque esto sabemos que pasará en el año 70 cuando va a ser destruido el templo y todo esto, probablemente Pedro aún no entiende bien y dice, no, entonces yo tengo que huir, es lo que el Señor quiere. Y a fin de cuentas era su voluntad, hermanos. Es muy probable que los apóstoles, te decía, estén escondidos, pero ahí está Santiago valiente, hermanos. Algunos hombres continuaban hablando de él como una persona grata, un hombre valiente, un hombre entregado, un hombre servicial. Y después de esta milagrosa liberación de Pedro, hermanos, nos encontramos con un panorama un tanto oscuro para los creyentes. Porque después de que se fue a otro lugar, es interesante no saber a qué lugar se fue. Y la Escritura no dice a ciencia cierta a qué lugar se fue. Y a lo mejor nos preguntamos, ¿y por qué Pedro no dijo a dónde iba? Si es lo justo. Porque, hermanos, recuerden que ellos están pensando en persecución y muerte. Si Pedro le decía a los hermanos a dónde iba, probablemente ellos tenían que mentir si los estaban martirizando para no decir dónde estaba Pedro. Y por eso prefirieron no decir nada, para que no mintieran. No sé en dónde estoy. Para que no mintieran. No faltaron a la ley, hermanos. Y de pronto vemos, les decía en el versículo 18, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados, porque ¿qué había sido de Pedro? ¿Qué había sido de Pedro? ¿Qué había sido de Pedro, hermanos? Dice el versículo 19, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, imagínate el poder y el tipo de búsqueda, después de que habla con los guardias y los interroga, ordena llevarlos a muerte. Hermanos, Herodes no encontró al preso. Recuerda qué clase de hombre es este hombre, hermanos. Qué clase de hombre grotesco y miserable es Herodes. La impotencia suya, hermanos. La impotencia suya. Pero algo que me llama mucho la atención también, que creemos firmemente que Herodes tiene los ejércitos y la ayuda de Roma para encontrar a un hombre. Y más a un hombre como Pedro. ¿Recuerdan qué tan conocido es Pedro? Que cuando el Señor está siendo acusado, la gente lo encuentra ahí mismo. ¿Y qué le dice? Tú eres uno de ellos. Este es Pedro, el que estaba con Jesús. Hermanos, si se dan cuenta, hoy en día, cuando las fuerzas policiales se dedican a encontrar a un hombre, lo encuentran. Uno podría pensar, ¿cómo es posible que hayan encontrado al Chapo Guzmán? Si tiene todo el poder para esconderse aún en kilómetros bajo tierra. Ahí lo encuentran si quieren, hermanos. Porque todo está conectado y todos se conocen. Y el diablo en su territorio es traicionero también. Herodes lo buscó y no lo pudo encontrar. Y yo recordaba una palabra que está en la carta a los Colosenses. No sé si recuerdan esa porción, hermanos. Nosotros, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso Herodes se dedicó a buscarlo, pero es que Pedro está muerto.
Y su vida está escondida en Cristo, en Dios, hermanos. Y aunque Herodes, como te decía el domingo pasado, pasara enfrente de Pedro, Pedro era invisible si Dios quería. Dios aún está por encima de los que no son sus hijos. Dios los puede dejar ciegos. Dios puede hacernos invisibles si Él quiere, hermanos. Dios hace lo que sea y Pedro no fue encontrado. Y mucho más allá de hacerlo invisible o esconderlo bien, hermanos, es que nada no sucederá hasta que Dios quiera que no suceda. Nada. Absolutamente nada, hermanos. Por eso no lo pudo hallar. Porque ¿quién puede encontrar a alguien que Dios esconde? ¿Qué enemigo podría contra nosotros, hermanos, cuando Dios está con nosotros? ¿Quién podría quitarnos la vida si el único que la puede quitar es Dios? De pronto olvidamos esto y decimos, tengan cuidado, hermanos, si están ahí o vayan ahí o lo que vas a hacer. ¿Que se te olvida que al Dios que servimos es el mismo Dios que ha ordenado los días en los que viviremos en esta tierra? Que Él sabe todo el tiempo, que Él sabe cómo vas a morir y cuándo. Por eso John Piper dice, el pastor dice, es más importante el ministerio que la vida, porque tú no morirás hasta que hayas cumplido tu ministerio. Igual con Pedro, hermanos, aunque como hombre tiene miedo. Y les doy un consejo hoy, dice un teólogo que descansa en el Señor por la fe. Todos nosotros tenemos en Dios nuestro mejor escondite. ¿Estás cansado de vagar como cantamos? ¿Estás angustiado? ¿Tienes temor? ¿En quién te ocultas? ¿Te ocultas en una persona? ¿En tu madre? ¿En tu padre? ¿En tus hijos? ¿En un vicio? ¿En algún pecado? ¿Por qué no mejor vas al mejor escondite que es Dios? Y desde Judea, hermanos, hasta Cesarea, Herodes se fue. ¿Por qué? ¿Por qué Herodes se fue, hermanos? Solamente imagina el enojo de Herodes. ¿Quién es Herodes, hermanos? Él cree que tiene poder. Mató a Jacobo, pero Pedro se le fue de las manos. Imagina la rabia. Por supuesto que todos nosotros podemos pensar en un ejemplo de alguien rabioso cuando no. A mí se me viene un león. Un león que de pronto, hermanos, su presa se le va. El león es poderoso, diría el león. Si yo tengo garras y colmillos y poder y corro kilómetros con fuerza, ¿cómo se me pudo ir esta pequeña liebre? Y creo que es el coraje de él. Y obviamente, ¿qué hace la persona, hermanos, orgullosa? Huir. ¿Qué sucede cuando Dios nos exhorta y nos dice la verdad, hermanos, que es tan incómoda? Antes de hacernos libre, dice un hombre, nos hace enojar. ¿Qué sucede? Huimos. Huimos de la exhortación, huimos de la verdad, de inmediato nos defendemos y decimos, tú estás peor que yo. Es el orgullo. Y es el orgullo lo que hizo huir, como de pronto los pecadores huimos del consejo de Dios. Hermanos, ¿saben cómo debemos de recibir el consejo de Dios? Todos nosotros, incluido yo, de parte de Dios. Porque imagínate tenerla en la mente, decir, no, es que yo del hermano predicador, yo no recibo esa exhortación. ¿Qué se mete con mi vida? ¿Lo quieres recibir de parte de Dios? ¿Quieres escuchar su voz estruendosa que te diga, Saulo, ¿por qué me persigues? Y que te dejes ciego y que de pronto sufras el mismo infierno y tiembles y piensas que se ha acabado todo. ¿O mejor prefieres que el Señor con amor a través de un púlpito te diga, yo sé estas cosas tuyas y tienes que dejarlas en la cruz? Y mayormente no es para que podamos obtener algo, hermanos. Entiendan esto y espero gracia de Dios para poder darte hoy un poco de libertad en cuanto al llamado al haz. El llamado al haz o a una obra, mis amados hermanos, o el juicio que se levanta desde el púlpito no es para destrucción. Es para recordarnos que toda nuestra porquería de obras, toda nuestra ineptitud, toda nuestra infidelidad, toda nuestra pereza, toda nuestra hipocresía, todo nuestro odio, celos, ira, contienda, toda nuestra suciedad fue puesta en Jesús. Y Él te dice, deja de hacerlo o haz esto, porque dice, porque es mío.
Porque yo lo llevé en la cruz y no es tuyo. No es porque, hermanos, evangelicemos más y vamos a ser más amados. Hermanos, pequemos menos y tendremos un mejor lugar en el cielo. No, hermanos, hagamos más o hagamos menos, somos amados por el Señor. Sino que Él lo reclama porque es suyo. Él llevó nuestra podrida pecaminosidad en la cruz del Calvario y Él la quiere porque es suya. Él la pagó. Es por eso, hermanos. Es por eso que ya no debemos andar como los otros pecadores que están en la vanidad de su mente, entenebrecidos de su corazón por la dureza que en ellos hay, ajenos a la vida de Dios. Ustedes no han aprendido así a Cristo, sí, en verdad han aprendido de Él. No es para lograr. Hermanos, la exhortación no debe de molestar, al contrario, recordar, sí es cierto, soy libre, tengo libertad. Así como Pedro, salí de la prisión que no podía escapar. Y está bien, el ángel ya no está conmigo para ayudarme. Cristo no está presente, pero si Él dice que soy libre, soy libre. Y voy a hacer lo que otros no pueden hacer. Voy a poder hablar como antes no podía hablar. Voy a poder orar como antes no oraba. Voy a poder ayudar como antes no ayudaba. Voy a poder entregarme. ¿Cuántos días me quedan de vida? ¿Cuántas horas? Cuenta tus horas de vida que pueden quedarte. ¿Y cuántas daremos al Señor para su gloria? ¿Y cuántas seguiremos robando para la nuestra, hermanos? La otra versión o la otra cara de la moneda, hermanos, es huir. Por no aceptar, como Herodes, los poderosos milagros del Señor en Cristo Jesús. Y huir es algo que habla de un orgullo satánico. Aunque este orgullo satánico puede estar introducido en personas que parecen ser las más dulces y preciosas ovejas. Es orgullo satánico. Voy a leer unos textos que creo, hermanos, que Lucas piensa. Creo que Pedro lo experimentó. Creo que se enseñó. Y está en un salmo, hermanos. Y escuchen bien cómo se narra todo esto. Salmo 68, del versículo 1 al 12. Lo que sigue después de esto es que Herodes muere. Por eso digo que este salmo, hermanos, es una concordancia que por la gracia de Dios el Señor nos la ha dado, porque no hay una concordancia en ninguno de los teólogos o exegetas que he estudiado que hagan esta concordancia, pero es fabulosa. Dice: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, huyan delante de Él los que le aborrecen. Como se disipa el humo, disípalos. Como la cera se derrite delante del fuego, así perezcan los impíos delante de Dios. Pero alégrense los justos, regocíjense delante de Dios. Sí, que rebosen de alegría. Canten a Dios, canten alabanzas a su nombre. Abran paso al que cabalga por los desiertos, cuyo nombre es el Señor. Regocijaos delante de Él. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos a prosperidad. Solo los rebeldes habitan en una tierra seca. Oh Dios, cuando saliste al frente de tu pueblo, cuando marchaste por el desierto, tembló la tierra. También se derramaron los cielos ante la presencia de Dios. El Sinaí mismo tembló delante de Dios, el Dios de Israel. Tú esparciste lluvia abundante, oh Dios. Tú fortaleciste tu heredad cuando estaba extenuada. Los de tu pueblo se establecieron en ella. En tu bondad, oh Dios, proveíste para el pobre. El Señor da la palabra. Las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud. Los reyes de los ejércitos huyen. Es lo que hizo este hombre y es lo que la iglesia hace. Hermanos, el mismo Santiago, el cual recibirá la noticia de Pedro, dice en la escritura, hermanos, también probablemente pensando en esto, y dijo, Santiago capítulo 5, hermanos, versículo 1 al 6, dice: oíd ahora, ricos. No habla de los ricos económicamente únicamente, hermanos, sino habla de los que están seguros en sí mismos y en lo que tienen. Oíd ahora, ricos, llorar y aullar por las miserias que vienen sobre nosotros. La muerte de Herodes fue una muerte espantosa, hermanos, que veremos el próximo domingo con el favor de Dios. Dice: vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se ha oxidado. Su herrumbre será un
testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo. Él no nos hace resistencia. Y también enseguida Santiago nos dice a nosotros: por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados. Miren, el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo la paciencia y la aflicción de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Amén. Muy probablemente inspirado por la encomienda de Pedro a no callar y a hablar y a seguir. Hermanos, ¿cómo no hablaríamos de esto? Piensen en esto. ¿Quién dio la libertad a Pedro? ¿Y Pedro podía salir de esa cárcel? ¿Acaso nuestros hijos, los inconversos, pueden salir de su cárcel? ¿Quién dio la libertad, hermanos? ¿Cómo vino esta libertad? Por providencia de Dios. Pero ¿qué hacían los que ya la habían obtenido? Orar, clamaban con fervor, entendían, hermanos, lo que significaba y no descansaban. Dios no falla. El Señor no duerme, Él nunca desmaya, hermanos. Que Dios obre esta tarde y que nos ayude a todos a entender la verdadera libertad que es en Cristo Jesús. Y si acaso tú eres un cautivo del miedo, del pecado, de Satanás, de ti mismo, si acaso estás cansado de vagar, de huir, yo te ruego que veas a Cristo y seas salvo. Solo ve a Cristo, no hay nada más que hacer. Si tus cadenas son muchas en las manos, con guardas, con 3 puertas, una cárcel impenetrable y de una cárcel a la cual no puedes salir, solamente el Señor es tu Salvador, tu Redentor. Ve a Él, clama a Él y Él responderá. Él sabe de tu cautividad y quiere darte libertad. Él te dice: hijo mío, ¿por qué te escondes? Sal al encuentro de Él desnudo, tal cual eres, y dile: aquí me tienes, Señor. Hazlo hoy. Hazlo hoy, tal vez para mañana sea tarde. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Oh, mi Señor, ¿qué sería para ti, mi Dios, enviar gloria hoy aquí, Señor? ¿Qué sería para ti, precioso Señor, hacer tu obra hoy, amado Señor, de libertad en los que están cautivos, Señor? ¿Qué sería para ti, bendito Rey, Señor, hoy? Tú mismo, Señor, proclamar libertad a los cautivos, mi Señor. Porque aún entre nosotros, amado Señor, hay cautivos, Señor. Aún entre nosotros, amado Señor, hay esclavizados, Señor. Y lo hemos dicho hoy, Señor, incapaces de poder aún darse cuenta que están en prisión. Mi Dios, concédenos el milagro hoy, amado Señor, que fue concedido por el Padre hace 2000 años, Señor. Abre las prisiones, amado Señor, de los que amamos, que están en cautiverio, Señor, subyugados bajo maldición, Señor. Solo tú, amado Rey, puedes. Nuestros hijos, los esposos, esposas, Señor, hermanos, Señor, amigos, Señor, vecinos, Señor, visitas, Señor. Tú eres el único, Señor. Tú eres el único, Señor, y nuestra carne se opone. Para creer, Señor, para temblar, para sufrir por ello, Señor. Para tener horror de la condenación eterna de aquellos, Señor. Vivimos en este mundo plácidamente y vamos de lugar a otro creyendo en nosotros más que en lo que tu palabra dice, Señor. Pero haznos temblar, Señor, y creer.
Señor, levanta un pueblo de adoradores en espíritu y en verdad, no solo en apariencia, pues esos se cansan. Pero aquellos que han comprendido esto, Señor, aún hasta la misma muerte van cantando, mi Dios. Y tenemos la esperanza, no en nosotros, es imposible. Pero si es por ti y en ti, Señor, que tú das vida a un muerto, hazlo ahora, Señor. Sopla vida en este cuerpo, Señor, de tu iglesia, mi Dios. Sean aún los miembros más pequeños, más ocultos, Señor. Sopla vida a todo el cuerpo, Señor. Unido, amado Señor, que tu preciosa sangre corra dentro de este cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús. Deseamos ver, amado Señor, avivamiento. Deseamos ver, amado Señor, milagros, los testimonios de tu escritura hoy en día, Señor. Pero comienza por nosotros, amado Señor. Te rogamos hoy por salvación aquí, Señor. Cada asiento aquí ocupado sea en seguridad, Señor, completa en Cristo. Una voz más que se levante en tu reino eterno para cantarte alabanzas por la eternidad. Y que algún día todos nos veamos a los ojos y digamos, valió la pena. Siempre, Señor, será más importante tu camino que el nuestro. El nuestro es muerte y tú eres vida, Señor. Te adoramos, Señor. Te pedimos por los enfermos de entre nosotros, físicos, Señor. Por los que están pasando por yugo de esclavitud, por su pecado, engañándose a sí mismos, autojustificándose, Señor. Te pedimos por los que están cautivos a vicios, Señor, a la mentira, al odio, a la pornografía, al adulterio, Señor, a cualquier tipo de mal en contra de su cuerpo, que peca en contra de ti. Si tú no quitas las cadenas, si tú no derrumbas a los guardas, Señor, si tú no abres las puertas, ¿quién lo hará, mi Señor? Por eso acudimos a ti hoy, Señor, y nos humillamos delante de ti. Para adorarte, porque tú eres digno, para alabarte, Señor, pero también para pedirte como pequeños niños piden a sus padres, Señor. Gracias, glorioso Rey, por darnos, Señor, pruebas de tu poder. Te adoramos, Señor. Te pido que en un mismo sentir, todos hoy humillándose a sí mismos, Señor, ignorando, Señor, al murmurador, aún a sus propios pensamientos, todos aquí a una sola voz, pidamos ayuda. Ayuda, Señor, ayuda, envía ayuda, Señor amado, pues si bien estamos bendecidos por tu misericordia, Señor, necesitamos ayuda. Queremos ser reverentes, coherentes con lo que Pedro, Señor, y estos hombres como nosotros entendieron y vivieron hasta la muerte, Señor. Nuestros hijos en tus manos, mi Señor. Los bellos tesoros que hoy nos acompañan, Señor, que están atados a la esclavitud en tus manos, mi Señor. Transfórmanos, Señor amado, y que no sea una pequeña llama en esta ciudad, Señor, sino sea un fuego, amado Señor, irresistible. Que nos purifiques, amado Señor, hasta salir más preciosos que cualquier joya, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos, mi Dios. Amén y amén.